interrupción legal del embarazo en el caso de esta nena de 11 años, que recordemos que quienes denunciaron ante los organismos correspondientes sobre la situación de que esta nena estaba embarazada producto de una violación, obviamente, estamos hablando de una nena de 11 años, fueron las maestras del colegio. Tanto la madre de la nena como el padrastro, que es el violador, están presos. Creo que la lucha que se ha dado para que esto se consiga tiene que ver con la ola verde, tiene que ver con la lucha de las mujeres en todo el país, que viene de hace muy poco cuestionar la tortura institucional que se llevó adelante en Tucumán, con el caso también de una niña de 11 años embarazada que fue rehén, ¿no?, durante 7 semanas en uno de los hospitales públicos de la provincia, donde tanto el Ministerio de Salud de la provincia como las autoridades del hospital evitaron por todos los medios, incluso alargando justamente la gestación, es decir, el embarazo, para evitar la interrupción, es decir, para evitar el aborto no punible. Bueno, fue algo que conmovió a todo el país, que mostró una tortura institucional no solamente, digamos, del hospital, del Ministerio de Salud, de todo el Estado en su conjunto. La provincia de Tucumán, dirigida por el ex ministro de Salud de la Nación, Mansur, ¿no?, el PJ, que Claro. es el ministro de Salud de la Nación de Es muy Cristina importante Kirchner. porque era el ministro de Cristina, claro. ¿Cómo? Es muy importante porque era el ministro de Cristina. Claro, eso es lo que estaba explicando. Lo que muestra es un feudo clerical que llevó adelante con todas las instituciones, con un obispo de Tucumán que llamó directamente a prohibir y a evitar este aborto no punible, bueno, configurando una tortura que fue denunciada ante organismos internacionales, que intervinieron un montón de organización de mujeres, el plenario de trabajadoras, por supuesto, que se constituyeron en amicus curiae también en la causa, incluso, contra los responsables políticos, que hace muy poco se logró una resolución judicial que es un gran avance y que establece justamente que estos casos no son judicializables. Y esto es muy importante porque en el caso reciente de San Juan, con el Poder Judicial, a ver, en esto hay que decir algo, no es que de pronto el gobierno de Uñac, ¿no?, del PJ de San Juan, respeta el aborto no punible que las mujeres tenemos desde el año 1921. Es decir, acá había una presión política que ha ejercido el movimiento de mujeres muy grande, que cuestiona absolutamente la tortura que lleva adelante el Estado y las iglesias sobre los cuerpos de las niñas y sobre sus derechos, como es en este caso, y el Poder Judicial de San Juan fue uno de los primeros que dijo, bueno, esto no es justiciable. Sin embargo, el Hospital Rawson, un hospital público, en donde la nena estuvo internada inmediatamente que se descompensó en la escuela y que las maestras denunciaron el delito de la violación y del embarazo, las autoridades del hospital se desligaron de lo que realmente debían llevar en el momento, que era la interrupción del embarazo, y delegaron la responsabilidad en las asesoras de menores. Luego las asesoras de menores y de personas con discapacidad también delegaron la responsabilidad estatal que tenían de hacer cumplir un derecho en primero preguntarle a la niña de 11 años si su voluntad era abortar. Una vez que ella declara en la Cámara Gesell, es tan brutal el testimonio sobre la violación y sobre todo lo que padeció, que no quedó otra que practicar el aborto no punible, pero por la presión política del movimiento de mujeres, cuando en realidad esto no hay ni siquiera que preguntar a una menor de 11 años, es decir, el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de una ley, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es muy importante, sobre todo en una provincia como San Juan, que tiene una tradición de gobiernos pejotistas fuertemente clericales, en donde hace muy poco sectores celestes incluso han constituido un partido político, en donde prometieron llevar adelante una movilización pro vida que sería un tsunami celeste, y este año no pudieron ni siquiera llevar adelante sus acciones frente al hospital para evitar el aborto no punible, como fue, por ejemplo, en el caso de Tucumán, que sí rodearon el hospital, actuaron, ¿no es cierto?, como grupos de choque directamente, torturando a esta menor. En la provincia de San Juan esto no lo lograron, y creo que es un avance muy importante, que refleja la lucha nacional que recorre todo nuestro país, de quienes abrazamos la causa del pañuelo verde, de quienes también luchamos por la separación de la Iglesia del Estado, que es
una de las conclusiones a las que nos lleva esto, y principalmente la legalización y despenalización del aborto, junto con la educación sexual laica y científica, porque de alguna manera esta cantidad de casos de menores embarazadas, ¿no?, producto de violaciones, lo que está expresando es una profundización de la violencia sobre la niñez, sobre las mujeres, en un cuadro de brutal ajuste, de mucha descomposición social. Es muy importante que reforcemos toda la lucha que estamos llevando adelante por los derechos de las mujeres. Claro, justo te iba a preguntar eso, digamos, en un panel, en un ámbito en el cual tenemos estos sectores de la iglesia, digamos, que encima animados por lo que dijo el Papa Bergoglio, que dijo que el aborto no es lícito ni siquiera tras una violación. Esto, digamos, marca un camino para el movimiento de mujeres de cómo organizarse, que evidentemente es a partir de una independencia política, ¿o no? Por supuesto, yo creo que el Plenario de Trabajadores es una de las organizaciones de mujeres que en el movimiento tan amplio de mujeres de este país es la única que lucha por esa independencia política de las mujeres trabajadoras, de la juventud y por supuesto de la clase trabajadora. Y esto es muy importante porque estamos en momentos muy difíciles para la clase obrera en nuestro país, para las mujeres. Los femicidios no paran de suceder, las mujeres seguimos desbordando las calles en todo el país porque nos estamos rebelando contra la descomposición de este sistema, mientras que tenemos sectores políticos, como es el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como es el caso de una fuerza política como es el peronismo, que actúa sobre el movimiento de mujeres con un mensaje que es el mensaje del Vaticano, ¿no? Un mensaje de unidad, de pañuelos celestes y verdes ante una crisis para evitar, ¿no es cierto?, supuestos desequilibrios, cuando lo que estamos viviendo es la quiebra total de este régimen clerical, ajustador, del Fondo Monetario, ¿no? Que creemos que la independencia política es clave para que esta lucha triunfe, en un contexto incluso de año electoral, sobre todo, en donde las mujeres que desbordamos las calles del 8 de marzo, que venimos luchando desde hace 5 años por ni una menos, diciendo que el Estado es responsable, este año, que es un año electoral, es un año en donde antes de las elecciones se está discutiendo justamente si se llega a las elecciones con este gobierno o no, por la magnitud de la crisis económica que estamos viviendo. Entonces las mujeres, es muy importante que así como desbordamos las calles por los derechos que nos faltan y contra la barbarie que se está viviendo de los femicidios y de las niñas madres, salgamos a pronunciarnos de conjunto contra esta crisis. Y nosotros decimos, bueno, las mujeres tenemos que tejer una alianza estratégica junto a la clase trabajadora por nuestra independencia política, y eso creo que es muy característico de nuestra organización, si es que no es la única que realmente lo está planteando en estos momentos, en donde tanto en las calles como en las urnas el voto tiene que ser con independencia política y con un programa político que responda a la legalización y despenalización del aborto, como también al no pago del Fondo Monetario Internacional, para poder garantizar que un sistema de salud pública estatal pueda darle a todas las mujeres la asistencia y la protección que corresponde, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, Sole, por la comunicación. Ya estaremos en contacto nuevamente con vos en otra edición de Patagonia Obrera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Soledad Sosa, quien es dirigente en Mendoza de la Organización de Mujeres